Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy empezamos pues una serie de 3 tutoriales que tienen que ver con la importancia de la vida contemplativa y que pertenece al temario de tercero de ESO de la primera evaluación. Serán 3 tutoriales. En este primer tutorial veremos pues los orígenes de la vida contemplativa y luego un poquito lo que San Antonio Abad, San Pacomio, etcétera. Luego veremos los 5 impulsos renovadores, ¿de acuerdo? Y para eso estamos ahora mismo en la localidad de Mondéjar, al sur de la provincia de Guadalajara, delante de la ermita de San Pedro. En un segundo tutorial veremos desde Pastrana, pues seguiremos con la explicación de la vida contemplativa, pero desde Pastrana. Este primer tutorial estamos en Mondéjar, ahora mismo estamos en Mondéjar, y en el segundo tutorial iremos a Pastrana, y en el tercer tutorial pues remataremos con un viaje que hice a Santiago de Compostela, y para explicar un poquito lo del arte románico, el arte gótico, el arte barroco, etc. Ahora mismo estamos en la calle principal y aquí está la ermita de San Pedro, donde se guardan los pasos de Semana Santa, y aquí está la plaza de toros. Entonces, empezamos esta explicación de la importancia de la vida contemplativa pues delante de la ermita de San Pedro, en el municipio de Mondéjar, al sur de la Alcarria, la provincia de Guadalajara. Bueno, ¿cuándo empieza el tema de la vida contemplativa? Pues empezó en el siglo IV, pues después de Cristo. Un hombre llamado Antonio, que después fue conocido como San Antonio Abad. Entonces, San Antonio vivía en Alejandría. Alejandría es una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno en el año 333 a.C., en el delta del Nilo, y Alejandría fue famosa por el puerto de Alejandría, el faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría. Pues bien, en el siglo IV después de Cristo había un hombre llamado San Antonio, que fue conocido después como San Antonio Abad, que lo dio todo a los pobres y se adentró en el desierto de Egipto, y allí se instaló en un cuartel militar abandonado. Y allí empezó a llevar una vida pues de oración, de estudio, de plegaria, etc. Muchos peregrinos que iban por allí, mucha gente que iba caminando por el desierto, pues les gustó el estilo de vida que llevaba San Antonio Abad y decidieron imitarle. Entonces, pues apareció lo que se conoce como los ermitaños o anacoretas. Ermitaño es la vida contemplativa en soledad, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tenemos la ermita de San Pedro. Pues los ermitaños empezaron a habitar templos como este a partir del siglo IV, ermitaños o anacoretas, ¿de acuerdo? Pues vida contemplativa en soledad como esta, la ermita de San Pedro en Mondéjar, donde se guardan los pasos de Semana Santa y que está justo al lado de la plaza de toros en la calle principal. Entonces, ermitaño o anacoreta es la vida contemplativa, el estudio de la plegaria en soledad, y empezaron a vivir en ermitas como esta, ¿de acuerdo? San Antonio se hizo amigo de un obispo llamado San Atanasio, que era el obispo de Alejandría. San Atanasio tenía problemas con los arrianos. ¿Qué eran los arrianos? Pues a lo largo de la historia de la Iglesia han ido surgiendo una serie de herejías. Las herejías son discursos contrarios a la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces la Iglesia, para arreglar este tipo de problemas, convocaba los concilios. Entonces, en el año 325 después de Cristo se convocó el Concilio I de Nicea, y en este Concilio I de Nicea se dice que Jesús es Dios. Los arrianos decían, no, Jesús no es Dios, Jesús no es de origen divino, Jesús no es Dios, no es uno más de la Santísima Trinidad, es una creación, no es engendrado, sino que es creado. Entonces el Concilio I de Nicea del año 325, un concilio cristológico, dice que no, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho. ¿Qué nos está diciendo el Concilio I de Nicea del año 325? Pues a diferencia de la herejía arrianista que decía que Jesús es una creación, el concilio dice que no, que es engendrado, que no es creado, que es engendrado, que Jesús es Dios, que Jesús es de origen divino, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos viendo esto ahora. Pues San Atanasio tenía problemas con los arrianos. Entonces, el obispo de Alejandría, San Atanasio, recibió la ayuda de San Antonio Abad, y San Antonio Abad ayudó a San Atanasio a luchar contra
los arrianos y a defender el credo de Nicea, ¿de acuerdo? San Atanasio, como premio a San Antonio, le regaló una capa. Entonces, San Antonio, antes de morir, le dijo a los otros ermitaños que cuando él muriera le enterrarán con la capa de San Atanasio, del obispo de Alejandría. Entonces, cuando murió lo enterraron en el desierto, no sabemos dónde está, y le pusieron la capa encima como símbolo de eclesialidad, ¿de acuerdo? Pues por tanto, con San Antonio Abad en el siglo IV surgió la vida contemplativa, los ermitaños o anacoretas que vivían en templos como este y se dedicaban pues a la contemplación, a la plegaria, al rezo, al estudio, etcétera. Un poquito después de San Antonio y San Atanasio, también en el siglo IV después de Cristo, apareció otro hombre llamado Pacomio, que después fue conocido como San Pacomio. Y San Pacomio vio que los ermitaños o anacoretas tenían muchas dificultades para mantener la fe viviendo en soledad. Y San Pacomio era soldado que estaba a las órdenes del emperador romano occidental Magencio. Entonces a San Pacomio se le ocurrió aplicar la vida militar a la vida contemplativa. Pero antes de ver a San Pacomio, vamos a ver un poquito quién era este Magencio, este emperador. Pues bien, para eso vamos un poquito atrás en el tiempo, y en el año, el emperador Diocleciano, que reinó del 285 al 305 después de Cristo, y que por cierto fue el que más persiguió a los cristianos, el emperador Diocleciano del 285 al 305 después de Cristo dijo: el imperio romano es demasiado grande para poderlo controlar uno solo, vamos a chaparlo en dos, de Grecia hacia lo que es hoy Portugal, Imperio Romano Occidental, de Grecia hacia lo que es hoy el país de Irak, Imperio Romano Oriental, y vamos a poner a dos regentes, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo, en Occidente hubo dos regentes que se peleaban por el control del imperio. Uno era Constantino I y el otro era Magencio. Entonces, tanto Constantino como Magencio en el año 312 después de Cristo se enfrentaron en la batalla de Puente Milvio. Ganó Constantino y se convirtió en el emperador del Imperio Romano Occidental. Pues bien, este San Pacomio era un soldado romano que estaba a las órdenes del emperador romano Magencio y que perdió en Puente Milvio frente a Constantino I. ¿De acuerdo? Pues Pacomio era este. Entonces a Pacomio se le ocurrió la idea de aplicar la vida militar a la vida contemplativa. ¿Y qué hizo? Cogió y fue juntando a los distintos ermitaños o anacoretas y fundó la primera comunidad de cenobitas. Por tanto, anacoreta o ermitaño es la vida contemplativa en soledad, y luego cenobita es la vida contemplativa en comunidad. ¿De acuerdo? Con San Antonio se inició la vida contemplativa en soledad, ermitaño o anacoreta, y justo en el siglo IV, un poquito después de San Antonio y de San Atanasio, San Pacomio aplicó la vida militar a la vida contemplativa, juntó a los ermitaños o anacoretas y fundó la primera comunidad de cenobitas. En el siglo VI, San Benito, me he olvidado de decir que con Pacomio se creó la primera regla o régula de la vida comunitaria, que es ora, reza. Y ya en el siglo VI, como decía, San Benito creó la primera orden, la orden benedictina, con la primera régula o la primera norma general, que fue ora et labora, reza y trabaja. Y con San Benito en el siglo VI aparecieron los monasterios, ¿de acuerdo? Los monasterios están fuera de las ciudades y fueron muy importantes para conservar la cultura occidental cuando cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo. También en los monasterios viven los monjes y son controlados por los abades, y también fueron muy importantes para alfabetizar, para instruir y evangelizar a la gente del campo. Por tanto, hemos visto como en el siglo IV con San Antonio, ermitaños, anacoretas, también en el siglo IV con San Pacomio, los cenobitas, y en el siglo VI con San Benito, la orden benedictina, los monasterios. Siglo VI, los monasterios fuera de las ciudades, viven monjes y están controlados por los abades. Luego veremos que los conventos aparecieron ya en el siglo XIII y, pues fueron las primeras universidades, pero ahora nos estamos centrando en los orígenes de la vida contemplativa. Entonces, estamos en la calle principal de Mondéjar, tenemos la ermita de San Pedro, donde se guardan los pasos de Semana Santa, y luego tenemos la plaza de toros al lado. Entonces, con el paso de los años, la vida contemplativa
que habían iniciado San Antonio, San Pacomio y San Benito ya en el siglo VI con los monasterios, que repito, los monasterios fueron muy importantes para conservar la cultura del Imperio Romano cuando cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, y también ayudaron a los monasterios a alfabetizar, a instruir, a evangelizar a la gente del campo, ¿de acuerdo? Monasterios fuera de las ciudades, siglo VI a partir de San Benito, y viven los monjes y están controlados por los abades. Pues con el paso de los años la vida contemplativa se fue corrompiendo y a partir de aquí aparecieron los 5 impulsos renovadores del siglo X al siglo XVI que permitieron revitalizar la vida contemplativa iniciada por San Antonio, San Pacomio y San Benito. Y ahora nos vamos a desplazar también dentro de Mondéjar hasta las ruinas del convento de San Antonio, que fue construido en 1489 a 1509, ¿de acuerdo? Y aquí una última panorámica de la ermita de San Pedro de Mondéjar. Bueno, seguimos en el municipio de Mondéjar en este primer tutorial. Ya he dicho que en este primer tutorial empezamos a explicar los orígenes de la vida contemplativa. Ahora explicaremos los 5 impulsos renovadores para revitalizar la vida contemplativa. Seguimos en Mondéjar, en el segundo tutorial en Pastrana y el tercer tutorial Santiago de Compostela, maquetas, etc. Ahora mismo nos encontramos junto a las ruinas del convento de San Antonio. El convento de San Antonio es de estilo renacentista, las ruinas están protegidas, son propiedad del ayuntamiento y actualmente pues no se hacen excavaciones arqueológicas, pero anteriormente se han hecho y se tienen que volver a recuperar. Primero voy a explicar un poquito pues lo de los 5 impulsos renovadores que permitieron a la vida contemplativa revitalizarse. Entonces la vida contemplativa se corrompió y aparecieron del siglo X al siglo XVI 5 impulsos renovadores que permitieron revitalizar la vida contemplativa, que como hemos dicho fue iniciada por San Antonio Abad, San Pacomio en el siglo IV y por San Benito en el siglo VI. Entonces nos vamos moviendo ahora por alrededor de las ruinas del convento. Pues entonces, primer gran impulso renovador, la fundación de la Orden de Cluny en el año 910. Bien, el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, cedió al Papa Sergio III la villa de Cluny, que es una región de Francia, para poder empezar a revitalizar la vida contemplativa. Entonces, el Papa Sergio III, en el año 910, en la villa de Cluny, fundó la Orden de Cluny, primer gran impulso renovador. La Orden de Cluny, tal y como explicaré en el tercer tutorial de la vida contemplativa, la Orden de Cluny fue la que propagó el arte románico, ¿de acuerdo? Entonces, pues a partir del siglo XI, siglo XII, mediados del siglo XIII, fue propagando el arte románico, ¿de acuerdo? Pues primer gran impulso renovador, la Orden de Cluny en el siglo X, y que empezó a propagar el arte románico a partir del siglo XI, ¿de acuerdo? En el tercer tutorial ya analizamos más lo que es el arte románico, el arte gótico, el arte barroco, utilizaron las maquetas, la catedral de Santiago, el viaje a Santiago, etcétera, ¿de acuerdo? Primer gran impulso renovador, la Orden de Cluny, siglo X, año 910, y empezar a propagar el arte románico a partir del siglo XI. Segundo gran impulso renovador, fue la reforma gregoriana que llevó a cabo el Papa Gregorio VII a partir del siglo XI, que acabó con el cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? El cesaropapismo empezó con el emperador Carlomagno, que reinó entre el 768 y el 814. El cesaropapismo significa que el emperador de turno era el que elegía al papa, a los cardenales y a los obispos. Entonces, el segundo impulso renovador, la reforma de Gregorio VII o reforma gregoriana, acabó con el cesaropapismo. Significa que a partir del siglo XI, con este segundo impulso renovador de Gregorio XII, se acabó con el cesaropapismo, y a partir de entonces los cardenales eligen al papa y el papa elige a los obispos y a los cardenales, ¿de acuerdo? Siglo XI, reforma gregoriana. El tercer impulso renovador fue que en el siglo XI Roberto de Molesme fundó la Orden del Císter y que fue propagada por San Bernardo de Claraval en el siglo XII.
Y el cuarto impulso renovador son 5, las órdenes mendicantes en el siglo XIII, pues Santo Domingo de Guzmán, que era español, los dominicos, los agustinos, San Francisco de Asís, que era italiano, fundó pues los franciscanos, los capuchinos, las clarisas. Y también en el siglo XIII se fundó la Orden del Carmen en el norte de Israel. Y ya veremos cómo en 1562 Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz se separan de la Orden del Carmen y fundan Carmelitos Descalzos y Carmelitas Descalzas. Y ya veremos en Pastrana qué hizo Santa Teresa de Jesús con la ayuda de la princesa de Éboli, de los duques de Pastrana, en el segundo tutorial, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que con las órdenes mendicantes que vivían de la caridad aparecieron los conventos. Por tanto, los monasterios, siglo VI con San Benito, fueran las ciudades, monjes y abades, y en el siglo XIII con las órdenes mendicantes aparecen los conventos, que viven frailes y están dentro de las ciudades, y los conventos fueron las primeras universidades y la carrera de teología y filosofía fue la primera carrera universitaria, ¿de acuerdo? Y el quinto y último impulso renovador fue el teatro religioso y las peregrinaciones, ¿de acuerdo? Teatros religiosos se representaban pasajes de la Biblia para que la gente pudiera entender mejor el contenido y la teología, y luego peregrinaciones a Tierra Santa, a Israel, a Roma y a Santiago de Compostela, ¿de acuerdo? Y estos son los 5 impulsos renovadores del siglo X al siglo XVI, ¿de acuerdo? Entonces ya en el siglo XVI veremos cómo Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en 1562 se separan de la Orden del Carmen, fundar Carmelitos Descalzos, Carmelitas Descalzas, y luego en el segundo tutorial veremos cómo Santa Teresa de Jesús en 1569 con la ayuda de los duques de Pastrana funda 2 conventos, uno para hombres y otro para mujeres. Ahora mismo estamos en el convento de San Antonio. Fue construido de 1489 a 1509. El arquitecto fue Lorenzo Vázquez y él fue el que introdujo el Renacimiento en España. En 1835 le quitaron este convento a la iglesia por las desamortizaciones de Mendizábal, Espartero y Madoz, y fue desalojado, y con el tiempo, pues por la falta de cuidado, se derrumbó, y con muchas de estas piedras se construyó la Plaza de Toros, que es lo que hemos visto al lado de la ermita de San Pedro, ¿de acuerdo? Por tanto, estilo renacentista, y esto era un convento por renacentista, y que ahora, cuyas ruinas están protegidas y se han hecho excavaciones arqueológicas y ahora son propiedad del ayuntamiento, ¿de acuerdo? 1489 y 1509, Lorenzo Vázquez, que fue el que introdujo el Renacimiento en España, ¿de acuerdo? Así. Bueno, seguimos aquí con este tutorial desde Mondéjar, explicando la importancia de la vida contemplativa, los inicios con San Antonio Abad, San Pacomio, siglo IV después de Cristo, los anacoretas, ermitaños, los cenobitas, siglo VI, San Benito, los monjes, la corrupción de la vida contemplativa, los 5 impulsos renovadores que hemos visto, la orden de Cluny en el siglo X, que propaga el arte románico, ¿de acuerdo? El primer impulso renovador, la fundación de la Orden de Cluny, siglo X, siglo XI, la reforma gregoriana del Papa Gregorio VII, que acaba con el cesaropapismo, siglo XI, la fundación de la Orden del Císter, siglo XI, por Roberto de Molesme, propagada en el siglo XII por San Bernardo de Claraval. Ese es el tercer impulso renovador. El cuarto impulso renovador, las órdenes mendicantes en el siglo XIII, y el quinto y último impulso renovador, pues lo del teatro religioso y las peregrinaciones. Ahora mismo estamos en la Plaza Mayor de Mondéjar, y detrás de mí pues tenemos la parroquia de Santa María Magdalena, que es la titular. Esta parroquia es de estilo gótico renacentista. Su construcción se inició en el año 1516. Los arquitectos fueron Cristóbal de Adonza y la terminó su hijo Nicolás de Adonza. La ordenó construir Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, que era el segundo marqués de Mondéjar y el tercer conde de Tendilla. El padre de Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, su padre fue
Íñigo López de Mendoza y Quiñones, que fue el que participó en la reconquista, junto con los reyes católicos, la reconquista del reino nazarí de Granada, la toma de Granada en 1492. Pues bien, más adelante hablaré de la familia Mendoza. La familia Mendoza, como en el segundo tutorial explicaré, a la que pertenecía Ana de Mendoza, la famosa princesa de Éboli o duquesa de Pastrana. Y la familia Mendoza, como explicaré más adelante, pues viene de Mendoza, que es un municipio de Álava, de las actuales Vascongadas, y allí a partir de Alfonso XI, con Alfonso XI, en el siglo XIV ya la familia Mendoza entró en la realeza y empezó a ser muy poderosa. Entonces, pues la familia Mendoza controlaba pues toda esta zona, la zona de Mondéjar, la zona de Pastrana, etcétera. Y una de las obras de los Mendoza fue esta catedral gótico renacentista, 1516, Cristóbal de Adonza, Nicolás de Adonza, por orden del segundo marqués de Mondéjar y tercer conde de Tendilla, Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, hijo del famosísimo Tendilla, el Tendilla, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, que participó por tanto en la reconquista de Granada en 1492 con los reyes católicos, ¿de acuerdo? Y aquí terminaríamos este primer tutorial dedicado a la importancia de la vida contemplativa, y con el segundo tutorial nos desplazaremos hasta el municipio de Pastrana, que está a 30 kilómetros de Mondéjar, para seguir explicando la importancia de la vida contemplativa y cómo Santa Teresa de Jesús, junto con los duques de Pastrana, fundó 2 conventos allí en Pastrana, etc. Y con el tercer tutorial pues veremos un poquito remarcaremos o recalcaremos la importancia del arte románico, el arte gótico, el románico, el gótico, el barroco, etc. Se incluye un viaje, el viaje que hice en julio del 2022 a Santiago de Compostela, y se utilizarán unas maquetas pues, para que quede un poquito más claro que si el arte románico, arco de medio punto, los templos son bajitos, oscuros, paredes muy anchas, el arte gótico pues arcos apuntados, catedrales más elevadas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces pues iremos viendo esto un poquito con más detalle.